En una mansión imponente de las lomas de Chapultepec, donde el mármol italiano brillaba bajo lámparas de cristal importadas de París, vivía un niño que jamás había visto la luz del sol. El hijo del millonario nació ciego, decían los periódicos, los médicos y hasta los propios sirvientes de la casa. Millones se habían invertido en tratamientos en Houston, en clínicas privadas de Madrid, pero nada parecía cambiar su destino. Sin embargo, una simple empleada doméstica, una mujer invisible para los de arriba, descubrió en silencio algo que nadie más había visto. Con apenas una linterna barata, reveló un secreto que haría temblar a toda la familia. La mansión de los de la Vega dominaba una colina entera en las lomas de Chapultepec, con una vista que abarcaba desde los rascacielos de Paseo de la Reforma hasta las luces titilantes de Polanco. Los jardines parecían sacados de Versalles, fuentes iluminadas con luces LED, esculturas importadas de Florencia y un invernadero con orquídeas, exóticas que costaban más que un automóvil. Era el reino de don Alberto de la Vega, un magnate de la construcción que aparecía en la revista Forbes México como uno de los 10 hombres más ricos del país. En ese escenario de lujo absoluto se escondía un secreto doloroso. Su único hijo, Emiliano, un niño de apenas 10 años, era conocido como el heredero ciego. Desde su nacimiento, médicos de renombre lo habían revisado. Neurólogos de Houston, especialistas de Madrid, oftalmólogos de Monterrey. Todos coincidían en el mismo diagnóstico frío: ceguera irreversible. Su vida, decían, estaba condenada a la oscuridad. Dentro de la casa, las rutinas eran impecables. Choferes uniformados, cocineros con experiencia en restaurantes de 5 estrellas y un ejército de empleadas de limpieza que se movían en silencio por los pasillos de mármol. Entre ellas estaba Lucía, una joven humilde de Oaxaca que había llegado a la ciudad buscando un trabajo para enviar dinero a su madre enferma. Sus manos eran ásperas de tanto fregar pisos, pero su corazón conservaba una ternura inquebrantable. Lucía observaba a Emiliano de lejos. Mientras las niñeras lo trataban como un muñeco frágil, ella notaba algo distinto: cómo el niño se orientaba mejor de lo que decían, cómo volteaba la cabeza hacia los reflejos de los ventanales, cómo sus pupilas se contraían levemente cuando la luz del amanecer entraba por las cortinas de seda. Era un detalle diminuto, casi invisible para cualquiera, excepto para alguien que miraba con el alma. Una tarde, cuando todos los adultos estaban ocupados en una fiesta de gala organizada por don Alberto, Lucía entró al cuarto de Emiliano con una linterna vieja que usaba cuando la luz fallaba en su colonia. «Solo quiero probar algo», pensó, y al encender el haz frente a los ojos del niño, vio lo imposible. Sus pupilas reaccionaron con un destello de vida. Era un instante breve, pero suficiente para que el corazón de Lucía latiera como nunca. Si había reacción, significaba que no estaba completamente ciego. ¿Cómo era posible que ningún médico lo hubiera visto? ¿Era negligencia, descuido o acaso había algo más detrás? Lo que ella no sabía era que este pequeño gesto abriría una grieta en el mundo perfecto de los de la Vega. Una grieta que revelaría secretos guardados bajo capas de dinero, poder y silencio. Lucía quedó paralizada. El destello en los ojos de Emiliano no podía ser casualidad. Se inclinó temblando y volvió a pasar la linterna frente a sus pupilas. De nuevo, ese leve movimiento como un parpadeo del alma. El niño curioso murmuró con voz suave: «Lucía, siento algo, como si hubiera luz». Las palabras se clavaron en su corazón. Durante años lo habían tratado como si viviera en una noche eterna y ahora ese pequeño indicio cambiaba todo. Lucía apretó la linterna contra su pecho con lágrimas en los ojos. Sabía que había visto algo que ningún médico, con sus máquinas costosas, había podido notar. Al día siguiente, mientras todos preparaban la llegada de un nuevo especialista de Houston, Lucía no podía concentrarse en su trabajo. Pasaba el trapo sobre los pisos brillantes de mármol, pero en su mente solo resonaba la frase del niño: «Siento luz». ¿Y si estaba en lo cierto? ¿Y si Emiliano no era completamente ciego? Decidió hablar con la institutriz, una mujer rígida que llevaba años trabajando para la familia. Pero cuando le contó lo que había visto, la respuesta fue fría. «No inventes cosas, Lucía. Si los mejores médicos del mundo no han encontrado nada, ¿crees que tú, con una linterna barata, sabes más que ellos? Mejor guarda silencio si no quieres problemas». El rechazo dolió, pero no apagó su convicción. Esa noche, cuando todo el personal dormía, volvió al cuarto del niño. Emiliano la esperaba como si intuyera su llegada. Ella encendió de nuevo la linterna, moviéndola suavemente de un lado a otro. Sus pupilas respondieron, y esta vez Emiliano extendió la mano buscando atrapar el rayo de luz. Fue un momento mágico. Un instante de conexión que no podía explicarse con ciencia ni con dinero. Y aquí, querida audiencia, queremos hacer una pausa breve.
¿Te está conmoviendo esta historia? Déjanos tu me gusta y suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo relatos que tocan el corazón. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Regresando a la historia, Lucía entendía que enfrentarse a la familia de la Vega no sería fácil. Don Alberto, el padre de Emiliano, era un hombre que no admitía contradicciones. Su palabra era ley. Había construido un imperio levantando torres en Santa Fe, rompiendo contratos y comprando voluntades. Para él, todo tenía un precio, excepto la salud de su hijo, por la cual ya había gastado fortunas sin resultados. Pero ¿qué ocurriría si alguien como Lucía, una simple empleada, se atrevía a desafiar a los médicos, a cuestionarlo? ¿Irreversible? La joven sabía que se arriesgaba a perderlo todo: su trabajo, el techo que la protegía, el dinero que enviaba a su madre. Sin embargo, cada vez que veía a Emiliano sonreír al sentir la luz en sus ojos, su decisión se hacía más firme. Algo dentro de ella le gritaba que debía luchar, aunque el mundo entero la llamara loca. La tensión comenzó una mañana de domingo, cuando la mansión estaba llena de flores blancas y aromas de café importado. Don Alberto se preparaba para recibir a un oftalmólogo famoso de Barcelona, recomendado por otro magnate europeo. Los sirvientes corrían de un lado a otro, puliendo los últimos detalles. Emiliano, vestido con un traje impecable de lino, esperaba en silencio, sentado en una silla especial diseñada para su comodidad. Lucía, con el corazón acelerado, sabía que ese era el momento. No podía callar más. Respiró hondo, apretó las manos contra su delantal y se acercó al padre. «Señor de la Vega, necesito hablar con usted sobre Emiliano». Don Alberto la miró con frialdad. Su porte era imponente. Un hombre alto, de cabello plateado y traje hecho a la medida por Brioni. Estaba acostumbrado a que todos lo obedecieran sin cuestionar. «¿Qué pasa? Habla rápido, tengo una cita importante». Lucía tragó saliva. La voz casi se le quebraba. «Creo que su hijo no está totalmente ciego. Yo vi cómo sus ojos reaccionaron a la luz. Con una linterna». El magnate frunció el ceño, incrédulo. Luego soltó una risa corta, casi de desprecio. «¿Una linterna? ¿Tú, una empleada de limpieza, pretendes saber más que los médicos que me han costado millones? No vuelvas a repetir eso. Emiliano es ciego. Punto». El golpe de esas palabras le cayó como una losa a Lucía, pero no bajó la mirada. Había visto la reacción del niño. Lo había sentido en su propia piel. El doctor de Barcelona llegó poco después, acompañado de asistentes y equipos sofisticados. Tras una revisión exhaustiva, el diagnóstico fue el mismo de siempre: ceguera irreversible. Don Alberto respiró aliviado, como si hubiera confirmado lo que siempre creyó. Lucía, en cambio, sintió cómo se apagaba una luz de esperanza dentro de la mansión. Esa noche, cuando todos se retiraron, Emiliano le susurró a Lucía: «¿Por qué mi papá no quiere creer? Yo siento la luz, te lo juro». Lucía lo abrazó con fuerza. En ese instante entendió que la batalla no sería contra la oscuridad de los ojos del niño, sino contra la ceguera del corazón de un padre demasiado orgulloso para escuchar. Y algo más la inquietaba. ¿Por qué tantos médicos coincidían en el mismo diagnóstico, sin detectar lo que ella había visto tan claramente? ¿Acaso había un secreto oculto bajo todo ese silencio? Los días siguientes, Lucía fue tratada con desdén. La institutriz la vigilaba de cerca, como si esperara que cometiera un error para despedirla. Pero lo que nadie sabía era que en su interior ya había tomado una decisión. No iba a rendirse. Aunque fuera solo con una linterna, ella iba a demostrar la verdad. La mansión de la Vega siempre había sido un templo de lujo y apariencias, pero desde aquel enfrentamiento, Lucía sentía que los pasillos de mármol se volvían más fríos, más hostiles. La institutriz la miraba con ojos afilados. Los demás empleados cuchicheaban a sus espaldas, y hasta la cocinera, que antes le ofrecía un pan dulce en las mañanas, ahora se limitaba a un saludo seco. Lucía había osado desafiar al poder, y eso tenía un precio. Don Alberto parecía más distante que nunca. En reuniones privadas con médicos, hablaba de cifras millonarias, de tratamientos experimentales en Europa, de operaciones imposibles. Todo era dinero, viajes, tecnología de punta, pero nunca se detenía a mirar a su hijo a los ojos. Nunca se preguntaba qué sentía Emiliano cuando la luz atravesaba sus pupilas. Una tarde, mientras Lucía terminaba de tender las sábanas de lino en la habitación del niño, escuchó una conversación que la dejó helada. El doctor de Barcelona, creyendo que estaba solo con el padre, confesó con voz baja: «Señor de la Vega, el caso de su hijo no es tan claro como lo pintan los informes. Hay respuestas oculares que sugieren sensibilidad a la luz. Sin embargo,
Prefiero mantenerme en la línea oficial. ¿Cómo que prefiere?, replicó Alberto molesto. Quiero certezas. Le diré la verdad. Hay clínicas que viven de prolongar diagnósticos, de repetir estudios caros. A veces es más rentable declarar lo irreversible que admitir un posible avance. Lucía se tapó la boca para contener el grito. No podía creer lo que escuchaba. ¿Acaso los médicos sabían la verdad y la ocultaban por dinero? ¿Y el padre, cegado por su orgullo, ni siquiera se daba cuenta? Ese mismo día la institutriz la encontró en el pasillo y la empujó contra la pared con voz venenosa. Escúchame bien, muchacha. Aquí no viniste a pensar ni a opinar. Viniste a limpiar. Si sigues metiéndote donde no te llaman, acabarás en la calle. Lucía sintió miedo, claro, pero también un fuego interno que nunca había sentido antes. No estaba dispuesta a permitir que la mentira siguiera gobernando la vida de Emiliano. Por las noches volvía al cuarto del niño con su linterna. Él la esperaba con una sonrisa, ansioso por jugar con los destellos de luz. Cada vez sus reacciones eran más claras. Trataba de seguir la luz con la mirada. Extendía sus manos, incluso reía como si hubiera descubierto un nuevo mundo. Era un milagro en construcción, pero la pregunta era, ¿cómo hacerlo evidente ante todos? ¿Cómo demostrar lo imposible cuando los poderosos preferían cerrar los ojos? Lucía sabía que no bastaba con una linterna. Necesitaba un testigo, alguien que confirmara lo que ella veía. Y en su corazón empezó a germinar un plan, aunque ese plan pondría en riesgo todo lo que tenía. El día del cumpleaños número 11 de Emiliano, la mansión de La Vega se convirtió en un palacio de ensueño. Payasos contratados de una agencia exclusiva, mesas llenas de pasteles importados de la pastelería Ideal en el Onix, centro histórico, y regalos de lujo. Un tren eléctrico de Alemania, un piano Steinway en miniatura y hasta un pony traído de Querétaro para entretener a los invitados. Sin embargo, entre tanto lujo, Emiliano estaba apagado. Ningún juguete lo emocionaba, porque lo que más deseaba, ver la luz, se le negaba día tras día. Lucía, que se encargaba de vigilar la mesa de los niños, sentía un nudo en la garganta. Llevaba semanas practicando en secreto con Emiliano, mostrándole destellos de luz, ayudándole a reconocer sombras y formas. El niño progresaba, aunque nadie lo sabía, y esa tarde, al ver tanta frivolidad, decidió que había llegado el momento. Cuando llegó la hora de cantar las mañanitas, las luces de la mansión se apagaron. Un enorme pastel de 3 pisos fue llevado al centro del salón, iluminado únicamente por velas. En ese instante, Lucía aprovechó el silencio y sacó su linterna. Disimuladamente apuntó el haz hacia el rostro de Emiliano. El niño reaccionó. No solo movió las pupilas, sino que levantó la mano con seguridad y señaló hacia donde venía la luz. Los niños invitados lo miraron sorprendidos y uno de ellos gritó: «¡Emiliano está viendo!». El murmullo recorrió la sala como un relámpago. Algunos adultos se acercaron, incrédulos, mientras Emiliano reía a carcajadas y seguía el movimiento de la linterna con precisión. Don Alberto, que conversaba con un empresario, volteó furioso al escuchar el alboroto. Al ver a su hijo reaccionar frente a la luz, su rostro se transformó en una mezcla de desconcierto y rabia. Caminó hacia Lucía y con voz dura le arrebató la linterna. «¿Qué significa esto?», gritó, con todos los invitados observando. Lucía temblaba, pero reunió valor. Con los ojos húmedos respondió: «Significa que su hijo no está completamente ciego, señor. Lo que yo vi durante semanas, ahora lo vieron todos». El silencio se hizo espeso. Nadie se atrevía a hablar. Emiliano, con inocencia, se aferró a la mano de Lucía y dijo en voz clara: «Papá, veo la luz. Es verdad». Fue el primer destello de esperanza pública. El heredero ciego había demostrado ante testigos que algo dentro de sus ojos respondía. Un secreto que ya no podía enterrarse bajo diagnósticos costosos ni excusas médicas. Ese día, la vida en la mansión cambió para siempre. Los rumores se extendieron por toda la élite de la ciudad. ¿Y si el hijo del millonario no era ciego? ¿Qué escondían los médicos? ¿Quién era realmente esa empleada que lo descubrió? Lucía había encendido no solo una linterna, sino también una tormenta imposible de detener. La mansión ardía en murmullos después del inesperado giro en la fiesta. Los invitados se miraban entre sí, sorprendidos. Algunos incluso grababan con sus celulares, capturando el momento en que Emiliano había seguido la luz de Lucía. Para don Alberto aquello no era una revelación milagrosa, sino una humillación pública. Con el rostro endurecido, tomó del brazo a su hijo y ordenó que todos se retiraran del salón. Las risas de los niños se apagaron, los murmullos se multiplicaron y el evento que debía ser una celebración se transformó en un escándalo silencioso. En la intimidad de la biblioteca, rodeado de estantes de caoba repletos de libros importados,
Don Alberto enfrentó a Lucía. ¿Quién te crees que eres? ¿Quieres avergonzar a mi familia? No vuelvas a jugar con la salud de mi hijo. Lucía, con la voz temblorosa pero firme, respondió: No estoy jugando, señor. Usted lo vio con sus propios ojos. Emiliano no está completamente ciego. Su hijo tiene esperanza y no necesita millones. Necesita que alguien lo vea de verdad. El millonario apretó los puños. Durante años había construido un muro de orgullo, creyendo que todo podía comprarse con dinero. Pero en lo profundo de su corazón, una chispa de duda comenzó a encenderse. Emiliano, aferrado a la mano de Lucía, rompió el silencio con su voz infantil pero decidida. Papá, ella tiene razón. Yo siento la luz. ¿Por qué no me crees? La pregunta resonó como un eco doloroso en la biblioteca. Don Alberto, acostumbrado a ser dueño de todo, descubrió que lo único que no controlaba era la verdad que brotaba de los ojos de su hijo. En ese instante, querida audiencia, queremos preguntarte algo. ¿Tú también has visto cómo un pequeño gesto puede cambiar una vida entera? Déjanos tu comentario y regálanos un me gusta si esta historia está tocando tu corazón. No olvides suscribirte para seguir con nosotros, porque lo que viene a continuación es aún más conmovedor. Y cuéntanos, ¿desde qué ciudad nos ves? Nos llena de alegría leer cada lugar donde nuestras historias llegan. Regresando a la historia, don Alberto decidió contratar en secreto a otro equipo de médicos de renombre para repetir los estudios. Quería demostrar que todo había sido una ilusión, un simple reflejo provocado por la linterna. Pero con cada examen las evidencias se volvían más incómodas. Emiliano sí mostraba respuestas visuales. No era visión plena, pero tampoco ceguera absoluta. Por primera vez en años, el millonario sintió miedo. No miedo a la enfermedad, sino a reconocer que una simple empleada había visto lo que él, rodeado de especialistas y tecnología, había ignorado. La tensión en la mansión creció como una tormenta. Lucía sabía que su lugar pendía de un hilo, pero también que la verdad ya no podía enterrarse. La pregunta no era si Emiliano podría ver algún día, sino si don Alberto abriría su propio corazón antes de perderlo. Más valioso, el amor de su hijo. Pasaron semanas de incertidumbre. Los médicos enviados en secreto confirmaban lo que Lucía ya había descubierto. Emiliano tenía sensibilidad a la luz y con la terapia adecuada podría desarrollar visión parcial. Era un milagro disfrazado de ciencia, un camino que había permanecido oculto porque nadie se atrevió a mirar con humildad. Don Alberto se debatía entre la furia y la vergüenza. Su orgullo había sido herido. No fueron los médicos de renombre, ni los millones invertidos, ni los viajes al extranjero, sino una joven empleada con una linterna barata quien descubrió la verdad. El millonario pasaba noches enteras en su despacho bebiendo whisky caro, mientras revisaba informes que ya no podía negar. La noticia comenzó a filtrarse en los círculos de la élite. Empresarios, políticos y periodistas murmuraban: el hijo del millonario no era ciego, y fue la sirvienta quien lo descubrió. Lo que al principio parecía un rumor, pronto se volvió imposible de ocultar. Finalmente, don Alberto convocó a una conferencia de prensa en el lujoso salón principal de la mansión. Cámaras de televisión, reporteros de Reforma y El Universal y curiosos de la colonia se agolparon frente a las puertas. Nadie sabía qué iba a anunciar. Lucía, nerviosa, se mantenía al fondo con el resto del personal. Emiliano, vestido de traje azul marino, se encontraba junto a su padre, tomando su mano con inocencia. El millonario habló con voz grave. Durante 11 años creí que mi hijo estaba condenado a la oscuridad. Gasté fortunas en clínicas y tratamientos, pero me equivoqué. Y quiero decirlo frente a todos. Fue Lucía, una de nuestras empleadas, quien descubrió lo que nadie más vio. Los murmullos recorrieron la sala. El rostro de Lucía se enrojeció, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Don Alberto continuó con lágrimas contenidas en los ojos. Hoy acepto que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la capacidad de mirar con amor. Mi hijo tiene esperanza, y todo gracias a ella. En ese momento encendieron las luces del salón y una linterna apuntó hacia Emiliano. El niño, con la mirada fija, siguió el haz de luz frente a decenas de testigos. Algunos reporteros rompieron en aplausos, otros lloraban en silencio mientras capturaban el momento. Lucía no pudo contener las lágrimas. Había llegado el día en que lo imposible se volvió realidad y ya nadie podía negarlo. Don Alberto, conmovido, se inclinó frente a ella, un gesto que nadie hubiera imaginado del hombre más orgulloso de México. Perdóname, Lucía. No solo descubriste la verdad, me enseñaste a ver. El salón entero estalló en aplausos. Por primera vez en su vida, el millonario se despojó de su soberbia y abrió su corazón. Ese día no solo nació la esperanza de Emiliano, también comenzó la redención de un padre.
Los años pasaron y la historia del niño que volvió a ver la luz se convirtió en un símbolo de esperanza en todo México. Lo que comenzó como un murmullo entre las élites terminó siendo portada en revistas, programas de televisión y hasta documentales. Emiliano de la Vega, aquel niño que todos creían condenado a la oscuridad, ahora caminaba con seguridad, aprendía a leer letras grandes y disfrutaba de los colores del amanecer que Lucía le había mostrado por primera vez con su linterna. Pero lo más sorprendente no fue solo su progreso, sino la transformación de su padre. Don Alberto, antes conocido por su frialdad y negocios despiadados, tomó una decisión que sorprendió a todos. Fundó el Centro de Luz Emiliano, un instituto en la Ciudad de México dedicado a niños con problemas visuales. La inauguración fue un evento histórico. Políticos, empresarios y familias humildes se reunieron en un mismo lugar, unidos por una causa que trascendía el dinero. En el acto, don Alberto tomó el micrófono y con voz quebrada confesó: "Mi mayor fortuna no son los edificios que levanté, sino el corazón de una empleada que me enseñó a ver más allá de mis ojos. Hoy, esta fundación lleva el nombre de mi hijo, pero el verdadero espíritu de este proyecto es Lucía". Las cámaras enfocaron a la joven que seguía trabajando en la mansión, pero ahora como directora del centro. Vestía sencillo, con la misma humildad de siempre, pero con una dignidad que iluminaba todo el auditorio. Emiliano, ya adolescente, caminó hacia ella y tomándola de la mano dijo ante todos: "Lucía no solo me enseñó a ver la luz, también me enseñó a ver el amor". El público rompió en aplausos y muchos no pudieron contener las lágrimas. Ese instante selló la historia como una de las más conmovedoras del país. Con el paso del tiempo, el Centro de Luz Emiliano creció. Se abrieron sedes en Monterrey, Guadalajara y Mérida. Miles de niños encontraron tratamientos, apoyo y esperanza. Y en cada una de esas paredes había una fotografía de Emiliano de niño, siguiendo el rayo de una linterna, recordando al mundo que lo imposible puede volverse posible cuando alguien mira con el corazón. Lucía nunca buscó fama ni riquezas, pero su bondad se convirtió en un legado eterno. Su historia se contaba en escuelas, en iglesias, en hogares, como un recordatorio de que la fe y la compasión pueden cambiar destinos que parecen escritos en piedra. Y así, lo que empezó como un secreto guardado en una mansión lujosa, terminó transformando la vida de miles, porque la verdadera luz no vino de una linterna, sino de un corazón dispuesto a creer en lo imposible. Querida audiencia, si esta historia tocó tu alma, te invitamos a dejar un corazoncito y compartirla con alguien que necesite esperanza. Cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez un gesto de bondad cambió tu vida o la de alguien cercano? Nos encanta leer sus experiencias. Y no olvides suscribirte, porque aquí siempre encontrarás relatos que recuerdan que la luz, aunque pequeña, puede iluminarlo todo.